Si las bombas siguen cayendo, ¿considerará sanciones adicionales hacia Rusia? ¿O qué hará si el presidente Putin... Prefiero responder en una semana. Quiero ver si llegamos a un acuerdo. No necesito responder ahora, pero no estaré contento. Déjame expresarlo así. Las cosas sucederán. Putin acaba de recibir un ultimátum. Después de meses de bombardeos implacables en Kiev, la capital de Ucrania, Trump finalmente perdió la paciencia. Si los ataques no se detienen de inmediato, sucederán cosas, declaró el presidente estadounidense. Y a Putin no le gustarán estas cosas. La amenaza no podría ser más clara o peligrosa. Mientras los misiles rusos siguen cayendo sobre los civiles ucranianos, las negociaciones de alto al fuego se han derrumbado. Destellos cegadores y estruendos que sacuden la tierra en Kiev durante la noche, mientras los misiles y drones rusos caen durante horas. Para algunos, significó otra noche refugiándose en el frío y duro suelo de una estación de metro. Pero muchos ucranianos dicen que el ataque fue demasiado rápido para poder refugiarse bajo tierra. Por primera vez desde la Guerra Fría, estamos al borde de una confrontación directa entre las dos mayores potencias nucleares del planeta. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué llevó a Trump a finalmente poner el pie en el suelo? ¿Y por qué Putin, a pesar de los esfuerzos por negociar un acuerdo, parece decidido a seguir atacando? La respuesta revela un juego de poder mucho más complejo y arriesgado de lo que la mayoría imagina. Entendamos qué es realmente lo que está en juego en este momento crucial de la guerra en Ucrania. A veces no parece, pero esta guerra se ha prolongado por más de 3 años. En este lapso hubo varios intentos de negociación, todos sin éxito. El primero ocurrió al inicio del conflicto, en febrero y marzo de 2022, con reuniones en Bielorrusia y Turquía. En ese momento, las delegaciones rusa y ucraniana esbozaron algunos términos preliminares de un acuerdo en Estambul. Ucrania podría adoptar una neutralidad permanente a cambio de garantías de seguridad, y Rusia prometió reducir las operaciones alrededor de Kiev. Sin embargo, estos avances fueron rápidamente sepultados después del descubrimiento de masacres en Bucha y otras ciudades, donde cientos de civiles fueron ejecutados por las fuerzas rusas. Dadas estas atrocidades, el presidente Zelensky endureció su postura y las conversaciones terminaron. En los 2 años siguientes, la línea del frente se solidificó, con Rusia ocupando aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. El estancamiento continuó a pesar de las iniciativas diplomáticas de terceros, como la misión de paz africana en junio de 2023 y la reunión en Jeddah, Arabia Saudita, en agosto del mismo año. Ambos fracasaron en acercar a ucranianos y rusos. Pero la elección de Donald Trump el pasado noviembre cambió drásticamente la dinámica. Durante su campaña, Trump prometió terminar la guerra en 24 horas si era elegido. Si fuera presidente y digo esto, terminaría esa guerra en un día. Tomará 24 horas. Conozco bien a Zelensky, conozco bien a Putin. Eso terminaría en 20 días. 4 horas. Puedes romper ese trato. 100%, sería fácil. Ese trato sería fácil. Muchos analistas dudaron de esta afirmación, creyéndola otra promesa de campaña. Sin embargo, justo después de asumir el cargo en enero de este año, Trump sorprendió a todos al iniciar una ofensiva diplomática agresiva. En febrero tuvo su primera llamada telefónica directa con Putin. En esa conversación, ambos acordaron iniciar discusiones sobre un posible acuerdo en Ucrania. Solo 6 días después, representantes estadounidenses y rusos se reunieron en Riad, Arabia Saudita. Pero esta reunión dejó a muchos sorprendidos, principalmente porque Ucrania no fue invitada. La exclusión de Ucrania provocó fuertes críticas de Zelensky. Dijo: nadie debería decidir nada a nuestras espaldas. No se puede tomar ninguna decisión sobre el fin de la guerra sin Ucrania. Ucrania nunca aceptará acuerdos hechos a nuestras espaldas sin nuestra participación. En los días siguientes, Trump buscó calmar las tensiones al recibir a líderes como Emmanuel Macron de Francia, Sir Keir Starmer del Reino Unido y Zelensky en Washington. No obstante, su encuentro con el mandatario ucraniano fue tenso.
Según fuentes presentes, Trump fue directo. O haces un trato o nos vamos. En otras palabras, estaba dejando claro que el apoyo estadounidense estaba condicionado a un esfuerzo concreto por la paz. No se te ha permitido. En este gabinete y finalmente en este gabinete. Te dimos, a través de este estúpido... Presidente, 350.000 millones de dólares. Nosotros... Te dimos... Equipo militar y tú... Hombres son valientes. Para equilibrar las cosas, los líderes europeos se reunieron en Londres y emitieron una declaración conjunta enfatizando que no hay conversaciones sobre Ucrania sin Ucrania. También aprovecharon la oportunidad para reforzar su total apoyo a Ucrania. Pero el verdadero avance llegó a mediados de marzo. Representantes de los Estados Unidos se reunieron con negociadores ucranianos en Jeddah, y bajo el estímulo estadounidense, Ucrania se declaró dispuesta a aceptar un alto al fuego inmediato de 30 días sin condiciones previas, siempre y cuando Rusia hiciera lo mismo simultáneamente. Esta oferta representó una concesión significativa de los ucranianos, quienes hasta entonces exigían la retirada rusa antes de cualquier tregua. Como un gesto de buena fe, los estadounidenses acordaron reanudar el suministro de armas y el intercambio de inteligencia con Ucrania, ayuda que Trump había suspendido cuando comenzaron las conversaciones con Rusia. En ese momento, el secretario de Estado estadounidense incluso dijo que la pelota ahora está en la cancha de Rusia. ¿Y qué hizo Putin? 2 días después, respondió públicamente a la propuesta. Dijo que la idea de un alto al fuego de 30 días era correcta en principio y que Rusia estaba a favor, pero agregó que había matices y problemas a discutir antes de llegar a un acuerdo. Esta respuesta vaga dejó en claro que Putin aún no estaba listo para aceptar completamente la tregua. En las siguientes semanas, los diplomáticos rusos plantearon varias demandas adicionales. Solicitaron garantías de que los grupos extremistas ucranianos respetarían la orden de alto al fuego, sugirieron una suspensión temporal de los ataques ucranianos a las instalaciones energéticas y se opusieron a la idea de que los pacificadores internacionales supervisaran la tregua. Mientras tanto, en el campo de batalla, las fuerzas rusas no mostraron signos de reducir sus operaciones. Por el contrario, intensificaron los ataques. El Ministerio de Defensa ucraniano registró poco más de 4.200 enfrentamientos en marzo de este año, un aumento considerable de los 3.200 de febrero. La Fuerza Aérea rusa también aumentó dramáticamente el uso de bombas guiadas. Más de 10.500 bombas planeadoras fueron lanzadas solo en el primer trimestre de 2025. Poco después, en un movimiento sorprendente, Putin anunció una tregua unilateral de Pascua de 30 horas en abril, en medio de la creciente frustración por la falta de progreso. Ucrania reaccionó con desconfianza, y con razón. Poco después del anuncio, las sirenas aullaron en Kiev, indicando ataques aéreos en curso. Zelensky aprovechó la oportunidad para acusar a Putin de jugar con vidas humanas. Y esto nos lleva de vuelta a la amenaza de Trump. Después de semanas de esfuerzos diplomáticos sin resultados concretos, parece que la paciencia del presidente estadounidense se ha agotado. ¿Pero qué son estas cosas que mencionó Trump? Bueno, los analistas señalan varias posibilidades. Lo más obvio sería un aumento significativo en el apoyo militar para Ucrania, incluyendo la aprobación del uso de armas de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Otra opción sería la implementación de sanciones aún más duras, posiblemente incluyendo un embargo total sobre el petróleo ruso. Trump incluso ha sugerido en entrevistas que está considerando imponer un arancel entre el 25 y el 50% sobre el petróleo ruso, además de sancionar a las empresas que lo compran. Pero quizás la interpretación más inquietante de la amenaza de Trump es la posibilidad de una intervención militar directa de los Estados Unidos, no necesariamente con tropas terrestres, sino posiblemente con la provisión de defensa aérea operada por contratistas estadounidenses, o incluso ataques cibernéticos contra la infraestructura rusa. Pero la gran pregunta ahora es, ¿por qué Putin sigue resistiendo un alto al fuego a pesar de todos estos intentos? Varios expertos y autoridades han debatido esta pregunta, y sus explicaciones a menudo llegan a algunos puntos comunes. Primero, Putin tiene grandes ambiciones y no muestra interés en una verdadera paz. Lanzó la invasión con ambiciones grandiosas, esencialmente para subyugar a Ucrania y traerla de vuelta a la órbita rusa. Estos objetivos no han cambiado.
los rusos han declarado repetidamente que no buscan una simple tregua temporal, sino un acuerdo de paz integral que aborde las causas raíz del conflicto. En la práctica, Putin busca asegurar la neutralidad permanente de Ucrania. En otras palabras, quiere que la OTAN se retire completamente de Ucrania. Además, exigen una reducción significativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, e incluso un cambio de gobierno en Kiev a través de elecciones. Como puedes imaginar, estas nuevas elecciones probablemente traerían líderes más alineados con Putin. Finalmente, exigen el reconocimiento de las anexiones rusas, incluyendo Crimea y las 4 provincias tomadas en 2022 como parte de Rusia. Estas condiciones son prácticamente imposibles de aceptar para cualquier gobierno ucraniano, ya que equivalen a una rendición. Putin no ofrece ninguna concesión propia, solo insiste en la rendición de más territorio ucraniano, el fin de toda ayuda militar occidental a Kiev y la desmilitarización total de Ucrania. En la práctica, las demandas de Putin dejarían a Ucrania dividida, aislada, desarmada e indefensa ante futuras agresiones. En segundo lugar, Putin cree que el tiempo está de su lado y que Rusia está ganando terreno gradualmente. En los últimos meses, las tropas rusas han logrado algunas ganancias significativas, mientras que la contraofensiva ucraniana en Kursk fue abandonada. Como resultado, hay una percepción en Rusia de que Ucrania no durará mucho más tiempo. Por lo tanto, detener la campaña ahora sería visto como renunciar a una victoria inevitable. Putin a menudo cita lecciones históricas, diciendo que Rusia estaba a solo meses de ganar la Primera Guerra Mundial antes de que los bolcheviques firmaran una paz desfavorable. Por lo tanto, propone no repetir ese error e ir hasta el final esta vez. La inteligencia de Estados Unidos evalúa que Putin parece decidido y dispuesto a pagar un precio muy alto para ganar, viendo esta guerra como un momento decisivo en la competencia estratégica contra los Estados Unidos y como una parte fundamental de su legado en la historia. En otras palabras, para Putin, esta es una guerra que afecta tanto la existencia de Rusia como su propia reputación histórica, reduciendo su disposición a hacer concesiones. En tercer lugar, Putin ve las condiciones internacionales como más favorables para Rusia ahora. El cambio de gobierno en los Estados Unidos alteró significativamente sus cálculos. Bajo Joe Biden, los Estados Unidos adoptaron una postura de total apoyo para Ucrania y aislamiento de Rusia. Bajo Trump, la relación cambió completamente, mostrándose más favorable al punto de vista ruso. Y parece que Putin ya se ha dado cuenta de esto. Muchos creen que tiene la intención de hacer solo los esfuerzos suficientes para llegar a un acuerdo con Ucrania, simplemente lo suficiente para mantener a Trump interesado y creyendo en el compromiso de Rusia con las negociaciones. Mientras tanto, Putin busca obtener más ventajas militares en Ucrania. En cuarto lugar, Putin parece adoptar un doble juego. En lugar de simplemente rechazar las propuestas de alto al fuego, finge interés y apertura al diálogo. En la práctica, acepta hablar de paz solo para crear una lista interminable de condiciones imposibles. Los obstáculos son tantos que hacen que cualquier acuerdo sea inviable. ¿Quieres un ejemplo? Cuando Ucrania acordó la tregua de 30 días, Rusia señaló inmediatamente que necesitarían aclarar detalles y sugirió condiciones adicionales. El gobierno ruso también expresó dudas sobre la capacidad de Zelensky para controlar todas las fuerzas ucranianas, insinuando que las unidades nacionalistas no obedecerían una orden de alto al fuego. En marzo de este año, Putin fue más allá y sugirió que Ucrania se colocara bajo administración externa, refiriéndose a la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo nuevas elecciones. Para aquellos que saben, él quería quitarle la autoridad a Zelensky, aunque sea temporalmente. Esta idea fue tan extrema que incluso Trump dijo que estaba muy irritado con Putin por mencionarla, viéndola como un intento de sabotear las conversaciones. Por último, Putin está esperando las divisiones en Occidente y el cansancio de la guerra. Calculó que prolongar el conflicto podría provocar fisuras políticas en Europa y los Estados Unidos, especialmente después de que Trump asumiera el poder. Putin también podría estar contando con las próximas elecciones o cambios de gobierno en países europeos clave, trayendo líderes más simpatizantes con Rusia o menos dispuestos a financiar a Ucrania indefinidamente. En resumen, Putin cree que puede superar al oeste.
Y es en este contexto que debemos entender la amenaza de Trump. Representa un cambio notable en la estrategia de Estados Unidos. Tras meses de diplomacia y concesiones, Trump parece estar listo para adoptar una postura más firme. Este cambio también muestra que Trump se está impacientando con lo que él ve como tácticas de Putin para ganar tiempo. El gobierno estadounidense ya ha advertido que podría abandonar las conversaciones de paz en los próximos días si no percibe que Rusia está siendo seria. La pregunta ahora es si Putin tomará en serio la amenaza de Trump. El líder ruso ha visto a los presidentes estadounidenses trazar líneas rojas antes, como cuando Barack Obama advirtió sobre el uso de armas químicas en Siria en 2013, solo para retroceder al cruzar la línea. Putin puede estar calculando que Trump tampoco cumplirá con sus amenazas. Sin embargo, Putin estaría cometiendo un error al subestimar la determinación de Trump. A diferencia de sus predecesores, Trump tiene un historial de acciones impredecibles y a menudo unilaterales en política exterior. Ha demostrado estar dispuesto a utilizar la fuerza militar, como en los ataques con misiles a Siria en 2017 y 2018. Y en el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020. Además, Trump enfrenta una creciente presión en casa. Los críticos republicanos están cada vez más frustrados por el estancamiento en las negociaciones. Los aliados europeos también se están impacientando. Los líderes europeos acusan a Putin de fingir interés y utilizar tácticas de dilación, exigiendo que Rusia deje de poner excusas y comience a poner fin a la guerra de manera genuina. Algunos países europeos ya han dicho que formarán un grupo para seguir proporcionando armas y asistencia a Ucrania, incluso si Estados Unidos decide no participar. ¿Pero qué podemos esperar en los próximos días y semanas? Bueno, el escenario más probable es la continuación del estancamiento, al menos a corto plazo. La desconfianza es enorme en ambos lados, y las violaciones anteriores del alto el fuego enseñan que las pausas con Putin pueden servir solo para rearmarse. Un residente de Kiev, al ser preguntado sobre la esperanza para el alto el fuego propuesto, resumió el sentimiento de muchos ucranianos. Este hombre, refiriéndose a Putin, es incapaz de mantener cualquier acuerdo. No sabe cómo hacerlo. En última instancia, la guerra en Ucrania sigue siendo una prueba de voluntades. Entre Putin y Zelensky, entre Rusia y Occidente, entre el autoritarismo y la democracia. La amenaza de Trump añade un nuevo elemento a esta ecuación, pero queda por ver si será suficiente para cambiar fundamentalmente la dinámica del conflicto. ¿Y tú, qué crees que sucederá? ¿Cederá Putin a la presión? ¿O tendrá que Trump cumplir con su amenaza? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más análisis sobre este tema. Nos vemos la próxima vez.